Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En esta hora vamos a estar hablando sobre el ministerio de Jesús, el comienzo del ministerio de Jesús. Este mes hemos estado trayendo los mensajes sobre los ministerios, la importancia del ministerio, en cómo obtener un ministerio, por qué es importante tener un ministerio. Y todo esto es para enseñarnos, instruirnos de que cada uno de nosotros no existimos nomás por existir. Dios no te creó nomás para que le robes el aire, nomás para que estés respirando su aire. Desde la fundación del mundo, Dios ya te tenía en mente. Tú ya estabas en el pensamiento de Dios antes de que Él empezara la creación del universo. Ahora, Él sabe, Él supo en qué tiempo, cuándo ibas a existir, dónde te ibas a congregar, dónde Él te iba a poner, en qué familia ibas a estar, por una razón específica. Y eso es porque Él ha puesto en ti, cuando Él te creó, Él puso talentos, te puso dones que tú puedas ejercer, que tú puedas traer algo para su cuerpo, para el cuerpo de Cristo, para su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos algo especial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos ciertos talentos, ciertas habilidades que tal vez otros no lo tengan. Y en el momento que nos juntamos, en el momento que empezamos a ejercer nuestros talentos, ayudando el uno al otro, el cuerpo de Cristo empieza a crecer. El cuerpo de Cristo empieza a desarrollarse. Yo no creo que usted ha tenido un miembro que se ha quedado de bebé. Los dedos, los pies, su cabello, su nariz. No creo que se ha quedado en la etapa de un bebé. Cada miembro empieza a desarrollarse, cada miembro empieza a tomar su forma y empieza a crecer juntamente con todo el cuerpo. Y es la misma manera con la iglesia, es la misma manera con el cuerpo de Cristo. Cuando todos entienden cuál es su posición, cuando todos entienden cuál es su llamado, su ministerio, su don, y empieza a ejercerlo, empieza a hacerlo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. En esta hora les pedí a los ministros en este mes que recordáramos, que enseñáramos, que instruyéramos a la congregación sobre los ministerios. ¿Cuál es la importancia? Porque una vez más, usted es único. No hay dos como usted. Y le doy gracias a Dios por eso, que no hay dos de usted. Bueno, pues, usted es único. Usted, sus talentos, sus dones, es único. Y cuando entendemos esto y lo aplicamos al cuerpo de Cristo, entenderemos que tenemos una vida con propósito. Entenderemos la intención de Dios en por qué nos creó, en por qué nos salvó, por qué me hizo parte de una familia. ¿Y qué más que iniciar o ver sobre el ministerio de Jesús? Porque miren, todos desde que nacimos hemos estado bajo autoridad, ya sea por nuestros padres. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a tomar otra clase de autoridad, ya sea por los maestros. Después es tal vez la autoridad de los patrones. Después puede ser las autoridades de los gobiernos. Pero siempre estamos bajo de autoridad. Siempre hay alguien que nos está instruyendo, alguien que nos está guiando. Pero también en cierta forma, aunque hay alguien encima de nosotros, alguien con autoridad, en cierta forma también cada uno de nosotros estamos de autoridad sobre otra persona. Cada uno de nosotros estamos siendo líderes e instruyendo a otros. Tal vez pueda ser a su hijo. Usted es el líder de su hijo. Usted es la autoridad de su hijo. Tal vez usted tenga una empresa, tenga un negocio. Usted está a cargo o es líder de otras personas también. Y tenemos que tener cuidado con esa autoridad, con ese ministerio. Porque a fin de cuentas hay alguien que está encima de cada uno de nosotros. Hay alguien que tiene la suma autoridad
de todo el universo, de todo el mundo, y ese es Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote, Él es la autoridad alta. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos manejemos en un ministerio, tenemos que tener eso en mente, de que sí, hay personas que vamos a estar en líder, vamos a estar en autoridad, pero yo también estoy bajo autoridad. Cristo es mi autoridad. Yo también tengo que seguir adelante, ser ejemplo, ser obediente. Cristo es el que está encima de mí. Entonces, y de la misma manera vamos a ver algunos puntos, vamos a ver algunas claves en cuando Jesús empezó su ministerio. Y esto nos va a ayudar cuando empiece su ministerio, y los que tienen ministerio aún, les va a recordar y les va a refrescar a mantenerse aún en su ministerio. So, vamos a los primeros versículos en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así, en Marcos capítulo 1 del 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí podemos ver a Juan el Bautista. Juan era primo hermano de Jesús. Pero aquí podemos ver a un Juan ejerciendo, practicando su ministerio, practicando su llamado, lo que Dios le había llamado a hacer. Juan ya lo estaba haciendo. Y dice que Juan predicaba sobre el bautismo y bautizaba a la gente. Y la gente llegaba hacia él. Se podría decir que su ministerio era un ministerio exitoso. Un ministerio que impactaba a la gente. La gente venía con Juan, escuchaba el mensaje de Juan y se bautizaban. Lo que Juan estaba diseñado de hacer, Juan lo estaba ejerciendo, haciendo. Pero aún sin embargo, yo puedo ver en estos versículos, aún con el éxito que Juan tenía, Juan todavía se mantenía enfocado en lo que él era, en su misión. Él no se dio de un apóstol o un Juan el Bautista grande. Él no se la dio de un siervo de Dios grande. Él no se la dio como alguien importante. Él se mantuvo en su ministerio, pero a la verdad estaba apuntando que Jesús, que alguien más iba a venir más poderoso que él. Reconoció que estaba siendo usado por Dios, pero todavía venía alguien más que iba a venir detrás de él, y dice, yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. El que viene detrás de mí, ese es el que deberían de estar adorándolo o enfocándose en él. Entonces, en otras palabras, en su ministerio, cuando usted esté trabajando, usted debería de enfocarse o tener un enfoque específico en su vida. No es más ni es menos. Y eso es muy delicado de aprender. Enfóquense en su ministerio nada más. Nada más, simplemente usted sea creativo, use su gracia, su favor, sus dones, talentos, todo lo que Dios le ha dado, úselo en su ministerio. No se tiene que preocupar por el otro ministerio, si lo están haciendo o si no lo están haciendo. Y es algo bueno de que tal vez mires algo obvio en otro ministerio y quieras darle un consejo, puedes dárselo. Puedes decirle, hermano, te puedo ayudar en algo, hermano, te puedo asistir en algo. ¿Quieres seguir adelante? Hermano, sigue adelante, vamos de la mano todos juntos, vamos a continuar. Y yo entiendo en eso, pero lo que yo estoy tratando de decirles es de que tenemos que enfocarnos y no estar señalando a los demás. Pues esta persona tiene este ministerio. Si yo no tengo ese ministerio, entonces yo no voy a servir. Si no me ponen a hacer esto porque yo quiero ser visto o yo quiero también estar en esa posición en esos días, entonces yo no voy a servir. Mantente enfocado en tu ministerio, en tu llamado.
en tu área nada más. Mantente honrando a Dios, porque miren, Juan no estaba diciendo, si no hay gente, no voy a bautizar. Juan todavía seguía hablando, todavía seguía evangelizando. Gente o no gente, ese era su ministerio, ese era su llamado. Y cuando tenía a gente, cuando su ministerio estaba floreciendo o siendo exitoso, todavía recordó que Jesús, alguien más, era más que él. Mantente enfocado en tu ministerio. Mantente enfocado, no te preocupes por los demás. No te preocupes por a tu alrededor si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Enfócate en lo que Dios ha puesto en tu vida. Enfócate a administrar lo que Dios te ha dado para que administres. Y siempre dale honra y gloria a Dios. Dale gracias a Dios porque tuvo esa misericordia. Dale gracias a Dios porque te escogió a ti cuando pudo poner a otra persona. Realmente muchas de las veces pensamos que nosotros, sin nosotros, entonces el evangelio va a terminar. Si yo me voy, entonces las puertas se van a ir. O déjeme decirle, se ha ido y las puertas todavía siguen abiertas. Has dejado tu ministerio, pero Dios ha levantado a otra persona que tome tu lugar y lo está haciendo mejor que como nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está detrás. ¿Por qué? Porque reconocemos que es el Espíritu, que es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Josué, no es la iglesia de Juan, no es la iglesia de cualquier otra persona, es la iglesia de Cristo. Y Él pone al que va a poner y Él a los que tiene que quitar. Dice la Biblia que Él levanta reyes y también los baja, los quita. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él es su iglesia. Tienes un ministerio, no te subas más de lo que deberías de estar. Cristo está en la cima. No trates de compartir el trono, porque déjeme decirle, Dios no está para compartir su trono, su gloria con nadie. Te puede bendecir de parte de su gloria, de su trono, pero no está para compartir su trono con nadie. No te levantes o no seas más, mantente en tu posición. Ser humilde, estar enfocado en tu misión. Aquí vemos que la gente de Judea, de toda Jerusalén, iban y se bautizaban, pero entonces él predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Fíjense, qué tanta la humildad que tenía Juan. ¿Dónde se estableció Juan? ¿Qué nivel él estaba? Entre él y Jehová, entre él y Dios. Dale gracias a Dios por tu ministerio, dale gracias a Dios por tu posición. Si Dios te ha levantado, dale gracias a Dios por eso. Pero nunca te exaltes tú mismo. Siempre asegúrate de que si vas a exaltar a alguien, exaltes el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Mantente enfocado. Mantente enfocado específico en tu ministerio. Vamos a continuar en el versículo 9 hasta el 18. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense, voy a poner una pausa ahí. Fíjense la bendición de este hombre. De que en su llamado, en su trabajo, en su ministerio, todavía Jesús no encontró a otra persona mejor que ir con Juan para bautizarse. En la humildad, en permanecer fiel al Señor, el Señor te levanta, te honra, te da atención. Su presencia llega a ti. Juan, yo creo que estoy seguro que había otros que bautizaban, pero aún sin embargo Jesús vino a Juan. Aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El 10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz
de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí hay dos partes, dos puntos aquí que quiero compartir. Y el primero es la aprobación de Dios sobre tu vida. La aprobación de Dios sobre tu vida. ¿Por qué quiero decir con esto? Porque miren, Jesús, antes de que empezara cualquier milagro, antes de que empezara su ministerio a predicar, a resucitar a los muertos, a sanar a los enfermos, a librar a los cautivos, a empezar a sacar demonios, antes de que empezara su ministerio, el favor de Dios, su Padre, ya estaba sobre él. La aprobación de Dios ya estaba sobre él. Y eso es algo muchas las veces que no queremos tomar un ministerio porque no sé si yo voy a poder, no sé si tenga la valentía, no sé si tenga lo necesario, la aprobación. Antes, tal vez puedas decir: Josué, antes estuve en malas decisiones. Toda mi vida he estado provocando a Dios. ¿Tú crees realmente que Dios me apruebe para su honra, para su ministerio? Déjame decirle, ya ha sido probado desde tu inicio, desde tu nacer. Dios ya te aprobó. Dios te creó. Si no fuiste aprobado, entonces no hubieses nacido. Pero desde tu creación, desde que Dios te creó, ya eres aprobado. Y incluso, déjame decirte más a fondo, bíblicamente, incluso antes de que hagas algo bueno para Dios, Dios ya te aprobó. Dios te ama. Dios ya te dio de su gracia, te dio de su poder, ya te ha dado autoridad, ya te ha dado el Espíritu Santo para que puedas ejercer, aún antes de hacer algo para Él. Esto es lo que pasó con Jesús. Dice, luego, en el versículo 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, dice, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, dice, en ti tengo complacencia. Lo único que Jesús hizo es bautizarse, salió del agua. Y Dios ya estaba aprobando a Jesús. Déjame decirle, Jesús ya te aprobó. Jesús ya te escogió y ya te aprobó. Nada más porque otra persona te ha dicho que no sirves, o te has escuchado cosas que tú no puedes hacer las cosas, tú no tienes el estudio, no tienes el instituto, tú no tienes la capacidad. Déjeme decirle algo que el Espíritu me ha dicho a mí, que Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Dios te capacita, Dios, el Espíritu de Él está sobre ti. No esperes a tener un título, no esperes a seguir estudiando, a aprender más, a llenarte tu libreta más de notas. Empieza a creer en el Espíritu, empieza a tomar pasos de fe en Dios. Señor, tú ya me hablaste, tú ya abriste puertas en mi vida. Señor, yo en fe voy a tomar mi primer paso, porque sé que no estoy esperando la aprobación de la gente, estoy esperando tu aprobación, y tu aprobación ya la tengo desde mi niñez. Ya la tengo desde que tú me has creado. En Él tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Yo tengo contentamiento contigo. Yo tengo contentamiento por lo que vas a hacer por mí. Yo tengo contentamiento por lo que vas a empezar a ejercer. No es lo que hayas hecho, es lo que Dios hizo por nosotros. No es lo que vayas a hacer, sino es lo que Dios va a abrir, va a hacer por medio de nosotros. ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa creencia que tú lo puedes hacer en Cristo, que Él te va a fortalecer? Que todo lo que te propongas hacer, que ese ministerio, ese llamado, algo que Dios te ha estado inquietando, realmente lo puedes ejercer porque Dios te ha aprobado,
porque Dios te ha amado, porque Dios te ha llamado. ¿Realmente tienes esa certeza? Este es mi hijo amado. El otro punto es de que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Porque dice que después de que Juan fue encarcelado, en versículo 14, Jesús fue a predicar el evangelio y luego dice el 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Muchos queremos la bendición, queremos el fruto de nuestro trabajo al instante. Vivimos en una sociedad que todo lo podemos tener en simplemente un abrir y cerrar de ojos. Cualquier información, cualquier cosa que usted desea, lo puede obtener rápidamente, instantáneamente. Muchas de las veces queremos que nuestro ministerio empiece a formarse, empiece a correr, empiece a dar fruto rápidamente. Pero déjeme decirle, de eso no se trata. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Tal vez Dios esté preparando ese momento cuando Él va a abrir las ventanas y la bendición va a venir hacia usted. Mientras tanto, mantente en fe, mantente preparándote, mantente pacientemente porque el tiempo de Dios está. Miren, yo no escogí estar en este lugar. Yo no escogí estar en esta posición. Yo tenía mis propios planes. Yo tenía mi propio, ¿cómo se dice?, profesión. 12 años duré trabajando en un trabajo que no me gustó, que no era para mí. Ese no era para mí, pero simplemente estaba trayendo dinero. Entonces, alguien tuvo que pagar los tacos y pues la novia no pagaba tacos, así que yo tuve que hacerlo. Entonces, 12 años trabajé en una profesión que no era para mí, no me gustaba. Y finalmente me pude encontrar, finalmente pude realmente ver, ok, Señor, esto es lo que quiero hacer. Esta es la profesión que yo quiero hacer. Y estoy hablando secular. Siempre he trabajado en el ministerio, en la iglesia, pero yo estoy hablando de una profesión secular, en el trabajo secular. El Señor me dio el privilegio de agarrar mi licencia y empezar un nuevo trabajo, una nueva profesión. Esto fue en el 2015, cuando empecé a trabajar en una nueva profesión. Y yo empecé a planearme porque parte de ese negocio era de hacer planes largos, hacer planes medianos, hacer planes cortos. Y yo empecé, uno de mis planes era hacer planes largos. Y yo veía al pastor, a mi papá, que pues siempre ha estado en el ministerio y siempre tratando con la gente. Y yo en mi mente decía, cuando él ya tenga unos 80 años, yo voy a tener aproximadamente unos 60 años, entonces le voy a decir que se retire y si él lo escoge, le voy a ayudar en el ministerio. Yo tenía mis planes, hasta los 60 iba a entrar apenas a predicar. Y yo tenía todo planeado. Y ok, entonces me va a dar este tiempo, me va a dar, bueno, no le voy a decir cuánto tiempo, hasta los 60, pero me va a dar un tiempo, me voy a establecer, le voy a echar las ganas en esta profesión. Si le di 12 años a un trabajo que no quiero, le puedo dar más años a un trabajo que sí quiero ejercer, que quiero trabajarle. Entonces voy a planear esto y voy a hacer lo demás. Y después que termine y después que ya junte todo lo que tenía que juntar y establecerme bien, entonces voy y le ayudo a ministrar, voy y le ayudo a predicar. Pero no me acordaba de una oración que le hice al Señor en el 2010. En un accidente que tuve, yo ahí es cuando pude realmente enfocarme con Dios, realmente comprometerme con Dios. Y yo le entregué mi vida realmente al Señor en ese día y le dije, Señor, yo no quiero posiciones o no quiero lugares, solamente permíteme ser un siervo tuyo. Donde tú me pongas, en cualquier área, yo te voy a servir. Esa fue mi oración en 2010.
En 2015 empecé a hacer mis propias decisiones. En el 2016 el Señor se llevó a mi papá, a mi pastor, y me puso a mí como ministro o como pastor de este lugar. Yo tenía bastantes años adelante para empezar a ministrar. El Señor nomás me dio un año en la nueva posición, en el nuevo trabajo. Le doy gracias a Dios porque Dios es bueno. Fíjense, en 2015 tuve mi licencia. En el 2016, a finales del 2015, pude hacer mi primer trato, mi primer contrato. Terminando o empezando el 2016, en febrero, pude finalizar el contrato. En febrero, pasaron 5 meses creo. En julio es cuando el Señor se llevó a mi papá. En julio es cuando me cambió Él mi carrera. Le doy gracias a Dios porque por lo menos me permitió tratar, por lo menos hacer un contrato. Por lo menos agarrar la experiencia de lo que yo quería, lo que yo sentía, lo que yo anhelaba ejercer. Dijo, ok, te voy a dejar un trato, te voy a dejar un contrato, pero después de allí vas a empezar a hacer otros tratos, vas a hacer otros contratos que te ocupo que hagas. Le doy gracias a Dios que por lo menos me permitió tener esa experiencia. Pero aún así, le doy gracias a Dios que su tiempo es perfecto. De que ahora me está dando nuevas experiencias. Ahora me está llevando a otros lugares que nunca había pensado de hacerlo. Esto es solamente si confiamos en el tiempo de Dios. Es solamente si confiamos en Él. ¿Realmente has entregado tu vida al Señor? Le has dicho, Señor, solamente quiero ser tu siervo. No me pongas en una posición, no me pongas en otra, si va a ser de maldición, si no es tu voluntad. Pero sí, yo sé que tú me vas a poner en una posición, tú me vas a dar un ministerio que va a ser de bendición, que va a ser para bendecir a otros, que va a ejercer, que va a crecer, porque es en tu tiempo. Mantente enfocado. Cree que el Señor te ha escogido y ten la paciencia, porque en el tiempo de Dios todas las cosas se hacen. En el tiempo de Dios todas las cosas se desarrollan. Vamos a terminar los últimos versículos del 22 al 27. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mira, aquí estaban los apóstoles cuando Jesús empezó su ministerio, cuando Él empezó a hablar, empezó a traer a otros, empezó a traer, a bendecir a sus discípulos, a traerlos hacia Él. Y aquí podemos ver a Pedro, estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y es algo cuando Dios te da la autoridad, es algo cuando Dios te da el ministerio, pero simplemente nada más porque estás en ese ministerio, eso no significa que ya lo sabes todo. Nada más porque te dieron una oportunidad, porque Dios te trajo hacia Él, no significa que ya conoces todo de Dios. Déjeme decirle, tan santo que me veo y tan inteligente que me voy, que todavía le tengo que preguntar a San Google que me diga algunas cosas. No todo lo sé. Y eso está bien. No todo lo tengo que saber. Hay unas preguntas que me los hacen, hay unas cosas que me dicen y yo no lo sé, yo no tengo todas las respuestas. Pero yo sé quién sí tiene todas las respuestas y es Cristo Jesús. Él es el que nos revela las cosas, Él es el que nos enseña las cosas. Y miren, nada más porque tienen un ministerio, eso no significa que ya lo saben todo o que nadie le puede decir las cosas. Nada más porque tiene un liderazgo, y si agarra un liderazgo, ese es un buen momento de que empiece a escuchar a otras personas.
Porque la gente, su ministerio, su grupo, le va a empezar a decir para dónde van, en dónde están y para dónde quieren ir. Si empiezan a escuchar a la gente, no te des que ya lo sabes todo. Agarra libros, ve, escucha a otras personas que están en el mismo ministerio, que tienen ese liderazgo. Empieza a hacerles preguntas, cómo ellos lo hacen. Porque miren, aunque estos discípulos estaban con Jesús, ellos se pudieron estar conformes y decirles, oh, yo lo sé todo porque yo estoy con Jesús. Él ya me escogió como sus discípulos. A mí no me vas a decir nada. Pero cuando Jesús hizo el milagro, dice el último versículo que ellos se asombraron. En otras palabras, aprendieron otra cosa más de Jesús. Se asombraron de lo que Jesús estaba haciendo. Se asombraron, vieron algo fuera de lo normal, vieron algo nuevo en sus vidas. Siempre hay campo para aprender más. Siempre puedes aprender en tu ministerio. Mantente enfocado, mantente humilde, pero siempre escucha a los demás. Sigue agarrando información, sigue agarrando nuevas ideas. Al momento que nadie te pueda decir nada, ese es el momento que te estancaste y te quedaste en ese nivel. Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Siempre empieza a agarrar nueva información. Siempre empieza a agarrar nuevas ideas. Impleméntalas en tu ministerio. Tráeselas al Señor. Dios te ha dado esos privilegios. Dios te ha dado esa revelación. Dios te ha dado esas conectas para que puedas desarrollarte tú. No para que te quedes estancado, no para que le hagas la vida imposible a otra persona, sino para que puedas seguir creciendo, para que puedas seguir ayudando a los demás. Así que en esta hora el ministerio, el comienzo, podemos ver el comienzo del ministerio de Jesús cuando Jesús comenzó. Y podemos ver sobre Juan en mantenerse enfocado. Podemos ver a Jesús en cómo Dios lo aprobó desde el principio de la misma manera. Mantenernos enfocados, reconocer que Dios nos ha aprobado. Creer o mantenernos pacientes en el tiempo de Dios. Y siempre, nunca dejes de aprender. Siempre mantén esa humildad de agarrar más información, de que otros pueden ayudarte, otros pueden aconsejarte. Nunca te la des como más alto el saberlo todo. Y yo creo que si empezamos con esos principios, si nos mantenemos en estos principios que son bíblicos, que Dios nos habla, yo creo que tendremos un ministerio de bendición. Yo creo que las puertas del cielo van a empezar a abrirse. Yo creo que su ministerio va a empezar a tomar fruto, va a empezar a bendecir a otros, va a bendecir a su familia, va a bendecir a su comunidad, sobre todo va a bendecir su vida. Y si lo creen en esta hora, denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Amén.